Muchas bendiciones, ¿cómo están? Soy Ariani Sojo y hoy continuamos la lectura en el libro de Éxodo. Hoy tenemos la oportunidad de ver la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Hoy vamos a leer el capítulo donde vamos a ver que el pueblo de Israel ya es libre, que Faraón accede a que el pueblo se vaya. Pero antes vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo y nos siga bendiciendo. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día, porque nos permites reunirnos alrededor de tu palabra, tantas mujeres en un mismo espíritu, en un mismo sentir, anhelando conocerte más a través de las Escrituras. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para que nos hables, para que nos ministres, para que nos confrontes y para que nos hagas ser mujeres de la palabra, mujeres que amen leer tu palabra, pero que amen también ponerla en práctica. Yo bendigo a cada una de las mujeres que está siendo transformada, que está perseverando a pesar de las dificultades, a pesar de que no es fácil sacar del tiempo de nuestras agendas, muchas veces tan ajetreadas, tan apretadas, un espacio como este, Señor, pero vemos la necesidad y vemos la prioridad que tienes en nuestra vida y por eso queremos agradecerte y yo quiero bendecir a cada una de las mujeres que está perseverando y que está acompañándome en esta lectura diaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo espero que usted tenga su cuaderno, su Biblia abierta en el libro de Éxodo capítulo 10 y su lápiz en mano porque hoy el Señor nos va a hablar de una forma poderosa. La palabra de Dios dice así en el capítulo 10 que tiene como título La plaga de langostas. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que me cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, las cuales nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, y el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país
todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Y no quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 21. La plaga de tinieblas. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, hasta que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Jehová dio 3 razones por las que había soportado la continua resistencia del faraón y su corte. Número 1. Los corazones endurecidos de los egipcios servían como plataforma para mostrar entre ellos sus señales. ¿Qué era esto? Eran muestras de la verdad de la palabra de Dios. Eran pruebas, eran testimonios de su poder. Número 2. La historia de la poderosa misión de rescate de Dios se iba a transmitir de generación en generación en la familia de Moisés e implícitamente en todas las familias israelitas. Y número 3. Dios se aseguraba de que Moisés y los israelitas supieran que Él era Jehová. Dado que el faraón no dejó ir a los israelitas, el Señor le advierte a Moisés sobre la próxima plaga. Pero en esta ocasión revela que el mensaje no solo es para los egipcios, sino también para los israelitas, para que sepáis que yo soy Jehová. Después de 400 años de esclavitud, muchos israelitas habían perdido su fe y aún habían adoptado costumbres de Egipto. Por eso también el pueblo de Israel necesitaba conocer a Jehová, el Dios de sus padres, el Dios verdadero. Sabiendo cuál era el mensaje de la plaga, Moisés y Aarón se presentan ante Faraón para advertirle de nuevo: si no los dejaba ir, vendría otra plaga. Este mensaje de Moisés y de Aarón que llevaron a Faraón no comenzó esta vez con una demanda de Yahvé de liberar a su pueblo, sino que le reprocha con una pregunta específica su pecado. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte
¿Qué quiere decir esto? Someterse, inclinarte delante de Dios. ¿Hasta cuándo? No era un pedido de información, sino una expresión de indignación ante la rebelión de Faraón contra Dios. Qué impresionante. Cómo realmente Faraón no quería doblegarse, no quería dejar su orgullo de lado. La respuesta más bien que recibe de los funcionarios del Faraón, de su corte, refleja la indignación del Señor. Preguntaron hasta cuándo resistiría Faraón. Admitieron que Egipto estaba destruido, que estaba pereciendo, que estaba por ser exterminado. Y aunque reconocieron la realidad de Jehová, su consejo siguió reflejando la idea de que estaban negociando con hombres mortales. Ellos creían que estaban negociando con simples hombres. Consideraban a Moisés un lazo. ¿Qué quiere decir esto? Una trampa para atraparlos, para traer ruina. Moisés era el motivo de su ruina. Y Moisés, no consideraban a Moisés como el vocero de Jehová, el único Dios. Se referían a Yahvé como el Dios de los israelitas, no como aquel a quien también le debían ellos lealtad. Y es que los consejeros tal vez reconocieron que el Señor era demasiado poderoso para los egipcios, pero ellos solo recomendaron rendirse ante las demandas de este Dios, pero no admitían su soberanía universal. No fue un consejo tan sabio. Faraón cedió y él llega y cede a que los hombres fueran, pero no las mujeres ni los niños. Él sigue negociando. El rey quería que los israelitas tuvieran una razón por la cual regresar a Egipto, pero ese no era el plan de Dios. Dios no quería eso. Y es que esta propuesta del faraón de servir a Dios, pero sin involucrar a la familia. Qué importante es esto, porque Faraón en este tiempo, como les mencionaba anteriormente, Faraón representa al enemigo. Egipto representa el mundo. Y es que Satanás no puede evitar que nosotros tomemos la decisión por el Señor. Y cuando no puede evitar que nuestro corazón se incline a Cristo para servirle, entonces Él echa mano de cualquier recurso. Y Él que va a intentar primero atrapar nuestra familia. Si Él logra que el hogar esté dividido, la iglesia va a estar dividida. También Él viene a destruir. Y nosotras necesitamos tomar la posición de la palabra, como lo hizo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero hoy vemos como muchas han dejado que el enemigo les robe a su familia. Tenemos que parar de negociar con Faraón. Tenemos que posicionarnos para luchar y defender nuestro derecho de servir a Dios con nuestra familia, sin ninguna injerencia del diablo. Satanás hoy está diciendo, si quieren consagrarse, conságrense, quieren servir a Dios, sirvan a Dios, pero déjenme a los hijos a mí. Y nosotras no podemos permitir eso, no podemos negociar con el enemigo. Tenemos que determinarnos como lo hizo Moisés. No, nos vamos todos vamos a ser libres. Así debemos en este tiempo nosotras también levantarnos. El faraón no cedió y llega la plaga de langostas que consumió toda la vegetación. Toda la vegetación, la producción agrícola que en ese momento había quedado, lo que había sido destruido por el granizo. La consecuencia de eso sería una escasez de alimentos y una hambruna que nunca se había visto.
Faraón se dio cuenta del error de no haber cedido ante el Dios de Israel y él llega y lo admite. Él llega y lo admite porque aunque Faraón él llega y admite haber pecado y pide perdón, pero en realidad él lo que quería era que desaparecieran las consecuencias terribles, no el pecado en sí. Y si comprendemos a Faraón, Faraón ejemplifica la obstinación de la naturaleza humana. Y es que cuántas nosotras mismas o hemos visto personas que aceptan libremente, pero sin gratitud, la misericordia de Dios. ¿Cuántas vemos que buscan ser salvas de las consecuencias terrenales del pecado, pero no hay un verdadero arrepentimiento? No hay verdadero arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento del faraón no fue completo ni había llegado al punto necesario. Pero la plaga le fue quitada y al verse aliviado volvió a la necedad de su corazón. Recordemos que la palabra que se traduce como endureció es Hazak, J-A-Z-A-K, que literalmente significa fortalecer. Dios fortaleció lo que ya había en el corazón del faraón. Viene la plaga número 9, que son las tinieblas. Esta es la penúltima plaga. Pero no le fue dada advertencia al faraón ni a los egipcios. Dios solo instruyó a Moisés sobre lo que tenía que hacer. Esta plaga tocó a una de las principales deidades de los egipcios, Ra, el dios Sol. Y este era considerado el rey de los dioses en el panteón de los egipcios y como tal era el patrón del faraón. Y según la mitología egipcia, el dios Ra moría cada día al caer el sol. Durante la noche lucha contra Apep, que es dios de las tinieblas. Al final Ra vencía y resucitaba trayendo consigo el amanecer sobre Egipto. Apep era un dios caótico e impredecible, por lo que todos los egipcios lo temían. Y ante estas creencias, imagínense el pavor que provocó en los egipcios la plaga de las tinieblas. Y el faraón no fue la excepción. Por eso, el rey de Egipto estuvo dispuesto a ceder ante Israel, pero todavía se atrevió a poner una condición. El faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. El faraón todavía quería dejar un ancla a los israelitas para que regresen a servirle a Egipto. Pero el Dios de Israel quería que le sirvieran a él y ya no más al faraón. Por supuesto, Moisés no acepta esta condición. Y es que aquí vemos cómo faraón insiste: sirve a Dios, pero ahora no involucres tus bienes. Faraón es astuto. Él acepta que vayan los niños porque a todo esto han seguido cayendo plagas. Así que el corazón del faraón está un poquito blando. Vayan con sus niños, pero van a tener que volver porque van a dejar sus ganados y sus bienes. ¿Por qué? Porque si retengo algo de ellos, ellos van a volver. Mis amadas mujeres, una consagración a Dios sin el bolsillo no es consagración tampoco. Dios demanda de nuestra consagración que sea integral. Todas nosotras, todas las áreas de nuestra vida, incluido, sí, nuestra billetera, nuestros bienes, nuestras cosas, todo. Una consagración bajo los parámetros de Egipto no sirve. Una consagración al lado, afuera de Egipto, pero todavía teniendo el corazón en Egipto, tampoco sirve.
Una consagración sin los hijos no es completa. Una consagración sin los bienes tampoco es completa. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el amor al dinero, el amor a los bienes nos va a traer siempre de vuelta a Egipto. Eso va a ser un estira y encoge. ¿Por qué? Porque cuando lleguen las misiones y tengas que dar una ofrenda, o cuando llegue el tiempo de dar un diezmo y tengas otras necesidades, escucharás la voz del faraón que te dice: acuérdate, yo mando tus bienes. Cuando tengas que dar la primicia, faraón te va a decir: acuérdate, yo mando tus bienes. Tiene que haber una consagración absoluta en todas las áreas de nuestra vida. Eso es importantísimo. De nuevo, Dios endurece el corazón del rey y ellos no aceptan, y el pueblo de Israel continúa en Egipto. Solo faltaba una lección más antes de ser liberado el pueblo de Israel, y la vamos a estudiar en este próximo capítulo. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. En este capítulo 11 vemos cómo Jehová anuncia que cuando enviará la última plaga sobre Faraón y sobre Egipto, a los israelitas los dejarían ir. Esta es la última vez que Moisés se presentó ante el Faraón. Fue el final de la plaga de las tinieblas, y aún en ese momento el rey no cedió. Antes de salir del palacio, Moisés recibió la revelación sobre esta última plaga. Moisés transmitió el mensaje de Dios y explicó en qué consistiría la plaga que llevaría a Faraón a soltar finalmente a los israelitas. Las plagas anteriores habían traído pérdidas de las cuales Egipto podría recuperarse eventualmente, pero esta última plaga amenazaba con pérdidas irreparables la vida de los primogénitos. Todo hogar egipcio sería tocado y afectado. Y ante la experiencia de las plagas previas, uno pensaría que esta advertencia pues amedrentaría al faraón, pero el rey todavía no quería aceptar nada, pues su orgullo y su soberbia le seguían ganando. Y no quiso aprovechar el tiempo para arrepentirse. Prefirió tomarse el riesgo en lugar de someterse ante el Dios de Israel. El faraón no quería soltar a sus esclavos, por lo tanto se los iba a arrebatar. Si el faraón no soltaba a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, el Señor tomaría al hijo del faraón. Y esto mismo fue lo que Dios le advirtió a Moisés que pasaría aún antes de llegar a Egipto.
Al anunciar la 10ª plaga, que era la muerte del primogénito, Moisés señaló que de nuevo el Señor iba a hacer diferencia entre egipcios e israelitas. Y vemos cómo hay una expresión un poco extraña, es ni un perro moverá su lengua. En otras palabras, ni siquiera los perros van a ladrar cuando oigan a los miles de israelitas salir de Egipto. Ni siquiera los perros se van a oponer a su salida. Qué impresionante esto. La Biblia dice que no solo nadie se va a oponer a la salida de los israelitas de Egipto, sino que les rogarán que se vayan. Al final iba a quedar claro que la libertad de Israel no se dio por la bondad o la misericordia de Faraón que los dejó libres, sino que fue la mano poderosa de Dios. Y vean qué extraordinario que es nuestro Dios, que ellos no iban a salir con las manos vacías. También desde ese día de la zarza ardiente, Dios le anunció a Moisés que los israelitas no saldrían de Egipto con manos vacías. Tal vez a los israelitas no les hubiera importado salir con las manos vacías con tal de ser libres, pero el Señor quiso hacer justicia y los israelitas recibieron la justa compensación por todos los años que trabajaron como esclavos para Faraón. Y este es un detalle interesante, es que los israelitas debían de pedir estas dádivas a los egipcios. El corazón abierto para darles estos bienes contrastan con el corazón duro para dejarlos ir. El Señor iba a dar la gracia, pero los israelitas debían solicitarlo. Por otro lado, esta entrega de bienes no solo era un acto de justicia laboral, sino que Dios ya tenía contemplado que les serviría para la construcción del tabernáculo en medio del desierto. Ningún primogénito, ya fueran seres humanos o bestias del ganado, quedaría exento de este golpe mortal. Iba a ser un suceso único, marcado por un singular clamor. Iba a ser un gran grito desgarrador, iba a ser llanto fuerte de angustia. Y esta intensa respuesta emocional ante la irrevocable pérdida, por ejemplo, de una vida o de algo de gran valor, iba a ser crucial. Iba a marcar un antes y un después en la vida del pueblo de Israel. Vamos a leer el capítulo 12, que tiene como título La Pascua. Y aquí vemos una serie de instrucciones que el Señor va a dar para la institución de la Pascua, que tenían que ver con la protección frente al golpe mortal de Yahvé contra Egipto. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare
Hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Versículo 29. Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. E id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho. E idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Versículo 37. Los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot,
con 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después que lo hubiereis circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Nuevos tiempos es lo que sucede en este capítulo 12 de Éxodo. Es tan trascendental en la historia de la Biblia que Dios decidió cambiar el orden del calendario bíblico. Les dice este será el primero en los meses del año. Y es que la salida de Egipto marca un nuevo inicio para el pueblo de Dios, y para señalarlo el Señor decide que a partir de ese momento, ese mes se considera como el primer mes del calendario bíblico. En ese momento estaban en el séptimo mes, el mes de Nisán, según el calendario original. En el calendario, el primer mes del año era el principio de otoño, septiembre, octubre, que en hebreo también se conoce como Tisri. Según la tradición, en el primer día de Tisri fue creado el hombre, y a partir de ese momento comenzó el conteo del calendario. Ese primer día del año se conoce en hebreo como el Rosh Hashanah, que es la cabeza del año. Bíblicamente, el calendario es el que se sigue desde Génesis 1 hasta Éxodo 11. Sin embargo, vemos que a partir de Éxodo 12 cambia el orden del calendario bíblico por orden de Dios, y Jehová decide que Nisán será el primer mes del año, porque es un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Y este nuevo inicio tiene que ver con la Pascua. Luego de instruir el cambio en el calendario, el Señor le da instrucciones para celebrar la Pascua. Y es en ese momento, en la historia de Israel, la Pascua representa para los israelitas el sacrificio que salvó la vida a sus primogénitos y que finalmente los libró de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, más adelante en la Biblia va saliendo progresivamente la revelación de las fiestas bíblicas, lo que nos enseñan sobre la redención de la humanidad. La Pascua es tan solo la primera de las 7 fiestas bíblicas de la redención. Lo que sucedió en la Pascua, fue trascendental. Trajo un cambio a la historia del pueblo de Dios. Por eso Dios mismo marcó esa fecha como un nuevo inicio. Vamos a ver un poco de las instrucciones que Dios les da. Y es que cada una de las instrucciones eran para la institución de la Pascua y tenían que ver con la protección frente al golpe mortal de Jehová contra Egipto. Un cambio, vimos lo del cambio del calendario. Ahora vamos a ver cómo el Señor pide un animal de un rebaño, de las ovejas, un cordero o de las cabras,
que estaba seleccionado para el sacrificio debía ser sin defecto, completo, entero, íntegro, sano y macho de 1 año, es decir, en la plenitud de la vida. Y es que la vida de Cristo también era libre de pecado. Vemos cómo este cordero era sin defecto, cómo debían de apartar la sangre. Dice que la sangre debía apartarse para ponerlo en las puertas de las casas, en los 2 postes y en el dintel, donde las familias y los vecinos comerían la carne asada. ¿Qué representa esta sangre? La sangre de Cristo que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Sería una señal, un símbolo externo de que Dios pasaba sobre esas casas sin destruir al primogénito dentro de sus paredes. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba una fe obediente para seguir estas instrucciones. Y así como la muerte del cordero representada por la sangre en la puerta se consideraba un sustituto de la vida de los primogénitos, la muerte de Cristo en la cruz fue contada como el sustituto de todos los que confían su vida en fe obediente. Las palabras de Juan el Bautista en Juan 1:29 manifiestan que Jesús cumplió la función de la Pascua. Y es que en la Escritura vemos cómo debían comerse el cordero acompañado de panes sin levadura y de hierbas amargas. En la Escritura, la levadura muchas veces simboliza el pecado. Y es que Dios espera que los creyentes se deshagan del pecado en sus vidas, como se ilustra en esta fiesta de los panes sin levadura. En la celebración de la Pascua, las hierbas amargas, generalmente era rábano picante, les recordaban a los participantes la amargura del sufrimiento en Egipto. La Pascua era un testimonio de cómo Jehová libró, rescató de los problemas de la muerte a Israel. Y este rito iba acompañado por el relato oral. ¿Qué iba a hacer esto? Le iba a recordar a los hijos, a los nietos, a las generaciones, a sus descendientes, tanto varones como mujeres, la historia de la liberación. Dios, a partir del versículo 12 en adelante, explica por qué razón le dio este nombre a las fiestas y qué conexión tenía con la sangre que debía ponerse en las puertas. Esta celebración de la Pascua era un memorial. Era un memorial no solo para ese día, sino para siempre. Dios instruyó que a partir de ese momento su pueblo debía apartar el 14 de Nisan para celebrar la Pascua y recordar la liberación. De hecho, el memorial de la Pascua no solo tenía como propósito ser una fiesta histórica que celebra eventos del pasado, también es una celebración profética del plan de Dios para la redención humana a través del Mesías. Miles de años después de esa primera Pascua, Jesús murió en la cruz como el Cordero de Dios, precisamente el día de la Pascua, el 14 de Nisan a las 3 de la tarde, y con su sangre salvó a todo aquel que en él crea, librándolo de la esclavitud y de la muerte eterna. ¡Qué hermoso! Y es que esta primera Pascua fue grandiosa, pero el plan de Dios era tan solo la sombra de un cumplimiento aún más grande, más trascendental, la redención de la humanidad a través de el Mesías, a través de Jesús. Y es que la Biblia dice que después de recibir las instrucciones de las Pascuas, el pueblo se arrodilló y adoró a Dios. La fe de los israelitas se hizo evidente en su obediencia. Y es que nuestra fe se va a hacer evidente a través de nuestra obediencia.
el Señor había dado, y de esa manera los primogénitos de Israel lograron salvar su vida. Lamentablemente, esto no fue el caso de los primogénitos de Egipto. El efecto de esta última plaga fue precisamente lo que Dios advirtió. Finalmente, el faraón dejó ir a los israelitas, y no solo el faraón, sino todos los egipcios estaban de acuerdo con la partida de los israelitas. Y sucedió tal como lo advirtió. Los israelitas no salieron con las manos vacías. Los israelitas siguieron las instrucciones de la Pascua y el Señor los libró de la esclavitud esa misma noche. Llegó el momento en que los hijos de Israel dejaron Egipto para siempre. Para ese entonces la familia de Israel se había convertido en un pueblo numeroso, ya eran una nación. Se calculan que eran aproximadamente 2 millones de personas, contando mujeres y niños. Pero debemos notar que no salieron solo israelitas, a ellos se les unieron otras gentes que creyeron en Jehová por las señales que vieron. Dice el versículo 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Tal como el Señor advirtió, todos salieron de prisa. Por eso debían estar listos con sus calzados, con sus vestidos, con todo listo, porque debían de salir a prisa. Tanto así que el pan diario no logró leudarse. Y esto nos enseña muchísimo. Jesús nos enseña muchísimo en el libro de Lucas, después de cuando celebraron la Pascua, cómo pensaban en Él. Cómo Él no se estaba inventando un rito, sino que estaba celebrando la Pascua como lo había hecho toda su vida, año tras año. Y lo nuevo es que en esa ocasión Él les reveló a sus discípulos que Él era el Cordero de Dios, y como tal murió en la cruz horas más tarde. Y ahí vemos cómo esta celebración tradicional de la Pascua se lleva a cabo hasta el día de hoy. No solo es una celebración histórica, sino es profética para todas las generaciones, ya que se celebra el cumplimiento del plan de redención para la humanidad. La Biblia señala el tiempo exacto que los israelitas estuvieron en Egipto, que fueron 430 años. Y esto es lo mismo que Dios les había dicho a Abraham cientos de años atrás. En Génesis 15, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios siempre cumple lo que promete. Él tiene el control de todas las cosas. Dios es realmente extraordinario. Gracias por mantenerse conectadas. Gracias por seguir leyendo la palabra, por seguir creyendo. Muchas lecciones nos dejan estos 3 capítulos. Envíen su comentario. Envíen lo que Dios habló a su corazón, lo que el Señor confrontó, lo que el Señor sacó. Cada uno de sus comentarios aporta muchísimo y nos ayudan a crecer. Recuerde que en esto todas estamos aprendiendo y todas estamos creciendo. Las bendigo en el nombre de Jesús y oro para que esta palabra produzca fruto y fruto abundante. Que esta palabra produzca un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra forma de vivir, en el nombre de Jesús. Amén y amén.